El último video que presenté trata sobre los secretos de Jesús y dejé algunos temas pendientes para reiniciarlos con este próximo video. Pero en vista a la cantidad de material disponible, he pensado que no finalizaré con este segundo video, sino que daré continuidad a los temas de los secretos de Jesús durante unos videos más. Habíamos finalizado, y aquí abro un paréntesis, aquellos que no vieron el video anterior, el primer video, les recomiendo que lo miren para poder ya engancharlo con este segundo video, porque no voy a hacer referencia a la temática que ya traté en el video anterior y que dejé algunos interrogantes abiertos para responder en este otro. En el video anterior me refería fundamentalmente a una conversación establecida entre Yeshua de Nazaret y Judas Iscariote. Cuando Judas le dice a Jesús que lo conoce y que sabe de dónde viene, que viene del reino celestial de Barbeló y que él proviene de un Dios que no puede nombrarlo, que no merece nombrarlo, por lo elevado que este Dios representa. Por lo tanto, Judas, primer concepto, acepta una premisa de que Yeshua de Nazaret no es un hombre terrenal, sino que proviene de un mundo celestial. Aquí vuelvo a abrir un paréntesis para recordar que el mundo celestial, de acuerdo a una postura cabalística, por así decirlo, se correspondería con el mundo del primer mundo de la Cábala, que es el mundo de la emanación, el mundo de Asilut. Después viene el mundo de la creación, cuando comienza a crearse todo, que es el mundo de Briá. Después viene el de la formación, la construcción de las formas y de las figuras, que es el mundo de Yetzirah, hasta que llegamos al mundo terrenal. El hecho de que Judas diga que Jesús de Nazaret proviene del mundo de Barbeló, del mundo de Asilut para los cabalistas o del mundo celestial, está reconociendo que es un personaje divino, que viene directamente de la divinidad, de la energía más pura y más sutil cercana a Dios, es decir, de la primer energía de emanación. Cuando Jesús escucha estas palabras, inmediatamente piensa en la diferencia que hay entre Judas Iscariote y el resto de sus discípulos. Judas se destaca porque posee un conocimiento elevado y esto hace que Jesús le diga: apártate de ellos, que yo te enseñaré los secretos del mundo. Y además le dice: y tú sacrificarás mi cuerpo, y tú sacrificarás mi cuerpo. Ahí está uno de los temas muy importantes al que me referiré más adelante. Pero veamos un poco el contexto de aquella época. En aquel tiempo, lo que es ahora toda la parte del Oriente Medio o Oriente Próximo, donde ubicaríamos
a Israel era lo que se conocía como Palestina, la tierra de Palestina. Y Palestina estaba dividida en tres zonas: Judea al sur, Samaria al centro y Galilea al norte. Yeshua de Nazaret pertenecía a la zona de Galilea, y tal es así que sus enseñanzas, sus primeras enseñanzas, las realiza en Cafarnaún, una zona cercana, lindante con el mar de Galilea, donde se encuentra una importante sinagoga. Se encontraba, y actualmente se encuentran los restos de esta importante sinagoga que se puede ver aquí en esta diapositiva. Muy bien, por lo tanto, teníamos tres regiones. Jerusalén estaba ya a la altura de la región de Judea, por lo cual Jesús tenía que transportarse durante días para llegar desde Galilea a Jerusalén. Las primeras enseñanzas de Jesús, su evangelización, las realiza entonces en Galilea. Y es ahí donde va seleccionando a sus discípulos. Yo les decía de que Jesús nota una diferencia entre Judas, por un lado, que tiene un nivel de conocimiento muy elevado, y el resto de los discípulos que en realidad carecen de conocimientos. ¿Por qué? Porque en aquel momento la población de Galilea podríamos dividirla en dos partes. Una que era la población constituida por los griegos, por los helénicos, y otra por los judíos. Los helénicos eran gente comerciante que ocupaba ya más las zonas cercanas al mar, a las ciudades con puertos, para comerciar con mercaderías a través de el Mediterráneo. Y en las zonas rurales existían aldeas, los campesinos, constituidos por la mayoría de judíos. Por lo tanto, este sector rural era un sector que tenía menos posibilidades de adquirir conocimiento, vivía en aldeas muy pequeñas. Galilea era una aldea muy pequeña en realidad, por lo cual se dedicaban al cultivo de la tierra, a labrar la tierra, a cultivarla, y los conocimientos eran muy limitados. La mayoría de los discípulos de Jesús provienen de este sector rural, de este sector de Galilea, que no formaba una clase comerciante con un nivel más elevado. Por otro lado, existían tres comunidades o tres sectas en la zona. Los esenios, donde ellos decían que todo debía dejarse en manos de Dios y que las almas eran inmortales, que lo que moría era el cuerpo, pero no el alma. Los saduceos, que cumplían estrictamente con la ley, y los fariseos, que ya vivían una vida más ascética y que consideraban al alma como un poder inmortal, pero también rechazaban muy, muy profundamente todo lo que era relacionado con los placeres. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta este contexto, un contexto más urbano, de población más habitada en las ciudades, y por otro lado una población más rural y con poco acceso al conocimiento, y estas tres
posturas, diríamos, teológicas de aquel momento, conformaban el ámbito donde se va a insertar Yeshua de Nazaret. Volviendo al tema de la conversación, después de escuchar a Judas, Jesús entonces le dice, eres distinto al resto, tú los superas a todos y te sacrifica, y tú sacrificarás el cuerpo en que yo vivo. Aquí hay un punto muy importante en el cual me voy a detener. Punto 1. Jesús diferencia a Judas y lo considera por encima de todos sus discípulos. Segundo, le dice que va a sacrificar su cuerpo. Es decir, le está diciendo que él debe hacer ese acto, que podríamos llamarlo de traición, que no es traición, pero así se lo ha llamado, o un acto de denuncia consciente por una orden de su maestro. O sea, resumiendo, Jesús le daría la orden de que lo delate para que su cuerpo sea sacrificado, porque esa es la misión que él viene a cumplir. Y a continuación debemos entender que la muerte para Jesús no es un hecho trágico, sino un estado necesario para alcanzar el perdón. ¿Y el perdón de qué? El perdón de haberse separado del origen, de la fuente, de su Padre, de haberse separado de la unidad. Por eso, para Jesús, la muerte pasa a ser una liberación, porque le permite retornar a su hogar, a su sitio de unidad con el Padre, con Dios. A partir de ese momento, de lo que le dice Jesús, que se separe del resto porque él está en un nivel más elevado, Jesús le propone que le va a enseñar a Judas los grandes secretos, los grandes misterios de la creación y del hombre. Hemos visto aquí un hecho trascendental. El hecho trascendental por el cual esto no se comenta, lo podemos resumir en lo siguiente. En los evangelios canónicos, Mateo, Lucas, Marcos y San Juan, Judas es un traidor para Jesús. Judas lo traicionó. Pero aquí, en este secreto que acabo de revelarles, Jesús lo considera el primer discípulo, el más importante, porque tiene conocimientos muy elevados por encima del resto de sus discípulos, por lo cual Jesús decide enseñarle y revelarle los misterios del hombre y de la creación, y revelarle los misterios del mundo celestial, el que llama Judas Barberón. Por lo cual, Jesús eleva en primera condición a Judas, no lo relega a última condición como hacen los evangelios canónicos, a traidor. Este fue el primer secreto que quise revelarles y responderles sencillamente al interrogante que dejé en el primer video. ¿Por qué no se habla de este tema que está en los documentos hallados en las cuevas del Qumran? Por lo tanto,
son documentos escritos, ¿eh? que dan testimonio a esta situación diferente a la que siempre hemos recibido, la que Judas era un traidor y no la que Judas era el primer discípulo importante de Yeshua de Nazaret. Gracias y hasta la próxima.